Hola Ale, ¿tienes ahí, puedes proyectar tu presentación Ale? O si prefieres lo puedo hacer desde aquí. Hola, hola, Hola Ale, ¿me escuchas? ¿quieres que proyecte? Sí, claro, fuerte y claro. Muy bien. ¿Quieres que proyecte la presentación? Y la voy pasando. Si gustas, O no, 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 o lo haces tú, ¿qué les ha ya para que la vayas funcionado? poniendo. ¿Qué les ha funcionado mejor a ustedes? Ambas, ambas. Ok, bueno, dame chance. ¿Sabes qué? Quiero cambiar la primera foto porque creo que puedo elegir una mejor. Ah, puede ser. Es que sabes Dame. que Ale, que ya son las 11. Ay, neta. Ay, no, no, ya, olvídalo. Forget it. A ver, tienes toda la razón. A ver, entonces, aquí voy. Mm, compartir. Ya estoy aquí. ¿Me ves? Buenos Correcto. días, mi nombre es Judith Alba. Espérame, dame chance. Buenos días. Ya, según yo ya se cayó. ¿Estás ahí, Ale? Ale, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Ok, listo. Entonces, A la hora sí, que digas. listo, muy bien. Bien, buenos días a todos. Muchas gracias por participar en esta plática que está organizada por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, a través de la Dirección General de Vinculación, Capacitación y Difusión. Me da mucho gusto recibirlos en esta ocasión para nuestra ponente, el ingeniero Alejandra Zúñiga Vázquez, que se contacta con nosotros de Zapopan, Jalisco, México, para participar con nosotros en las brigadas de protección civil. Y sin más, al final habría muchísimas cosas que decir de la ingeniera Alejandra Zúñiga, de su profesionalismo, pero al final está el currículum de ella y habla por sí mismo. Gracias, ingeniera. Adelante. Muchísimas gracias. Primero que nada, agradecer a la Secretaría a través de su dirección por la atenta invitación y bueno, yo feliz de poder estar compartiendo con todos ustedes a través de esta maravilla de la tecnología que nos permite conectarnos y generar estos intercambios. Yo estoy a sus órdenes desde Zapopan, Jalisco, y bueno, reiterarles mi mejor disposición. Y bueno, supongo que al final o en algún momento habrá alguna oportunidad de realizar algunas preguntas o algunos comentarios. Ricardo, tú nos marcarás esa pauta. Sí, ingeniero, es correcto. Al final, ingeniera, al final tiene usted aproximadamente 50 a 60 minutos para hacer su presentación y lo que reste será para preguntas a través del mensajero para tener control del micrófono, si lo considera adecuado. Ah, pues excelente. Entonces, ¿qué les parece si tienen algún comentario o alguna pregunta y lo quieren ir dejando a través del chat? Estoy segura que en el momento que sea oportuno y nos marquen la pauta los organizadores, pues ya podremos ir dando salida a sus preguntas y a sus comentarios. Pues muchas gracias nuevamente y sean bienvenidos. Yo soy Alejandra Zúñiga y pues sin más preámbulo, ¿qué les parece si entramos en materia? Bueno, las brigadas de protección civil sin duda son un instrumento muy relevante dentro de cualquier organización y es justo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Eh, Quise referirme a cualquier organización porque, como ustedes saben, la protección civil pues es una, por decirlo así, una disciplina que debe ser aplicada en todas las organizaciones, no solo en las empresas, sino desde las dependencias de gobierno o incluso las organizaciones del sector público, privado y social. Entonces, cualquier
lugar, cualquier sitio, cualquier momento en el que se presente alguna reunión de personas o simplemente convivan con algún fin en común, bueno, tendrá que haber de por medio alguna organización propia en materia de protección civil. Entonces, para entrar en contexto, quisiera irme desde la definición misma de lo que es la protección civil. Y bueno, la Ley General de Protección Civil nos dice que es una acción solidaria y participativa. Esto para mí es súper importante porque protección civil es lo que hacemos, no lo que planificamos, no todo el rollo que hacemos o escribimos o lo que pensamos, sino que al final es lo que se ejecuta, lo que se lleva al terreno de los hechos, de la práctica. Y algo muy importante es que todo lo que hacemos en materia de protección civil está en consideración de los riesgos. Esta es la parte central y la parte fundamental. Todo lo que hacemos en protección civil está relacionado con el riesgo. Cuando nosotros tenemos un riesgo alto, nuestras medidas tienen que ser altas, tienen que ser en esa misma proporción. Cuando nuestro riesgo es moderado, pues también actuaremos en esa medida. Entonces, todo lo que hacemos en materia de protección civil va en consideración del riesgo. Por lo tanto, también el tema de las brigadas debe de ir en proporción. ¿Qué implica esto? Bueno, desde qué brigadas vamos a tener, cuántos integrantes, en qué especialidades, qué nivel de habilidades o de entrenamiento deberán de llevar y por tanto del equipamiento. Es decir, todo debe de corresponder al riesgo propio de la organización. Y bueno, lo que son las brigadas, que al final van a conformar lo que se le denomina la unidad interna de protección civil, pues es lo que da vida a los programas internos, ¿sí? Es lo que da vida a todo lo que nosotros como organización tenemos preparado o tenemos previsto para echar a andar en caso de alguna emergencia o de alguna situación inminente. En fin, protección civil, bueno, siempre o la definición tradicional se sintetizaba en esto, ¿no? Eso que hacemos para salvaguardar la vida, la integridad y la salud de la población. Sin embargo, bueno, a partir de que apareció la Ley General de Protección Civil, se añadió todo lo que vimos en el párrafo anterior. Entonces, quiero destacar la importancia de las brigadas porque son las que al final dentro de una organización van a dar vida y van a llevar a la práctica todos estos planteamientos que se hacen en materia de protección civil para cualquier organización. Bien, nosotros, el primer paso que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de las brigadas es que a través del hecho de tener brigadas vamos a dar cumplimiento a diferentes instrumentos. Primero, a la propia Ley General de Protección Civil que nos establece este requerimiento. Desde luego al reglamento de la Ley General que, bueno, igual nos habla de la necesidad de tener brigadas que operen los programas internos de protección civil. Y luego vienen las leyes estatales, que bueno, en el caso de la Ciudad de México, pues tienen sus instrumentos muy específicos e incluso sus normas técnicas. Después podemos tener de las leyes estatales, podemos tener reglamentos específicos. Les platico, en el caso de Jalisco tenemos un reglamento estatal que habla de las estaciones de servicio que manejan o expenden gasolina y diésel, y otro que tiene que ver con los centros de cuidado infantil. Por lo tanto, también mencionan el aspecto de contar con brigadas. Luego vienen los reglamentos municipales, o en el caso de ustedes, de las alcaldías, ¿verdad? Que pueden tener instrumentos propios muy locales. Y algo que también me resulta importante destacar ahorita
es el cumplimiento de lo requerido en la norma 2 de la Secretaría del Trabajo, que es la norma que de alguna manera enlaza los requerimientos de la autoridad laboral con los requerimientos de protección civil. Y pues es la que nos establece ese deber, esa obligatoriedad de contar con brigadas, sobre todo para los centros de trabajo que son calificados con grado de riesgo alto. Entonces, primer punto, el contar con brigadas es importante porque nos permite estar en cumplimiento tanto de las leyes, con la reglamentación y normatividad vigente que tendremos que revisar para cada caso particular de dónde se ubica nuestra instalación o nuestra organización. Bien, pero ¿qué es una brigada? Bueno, primero, una brigada, vamos a tomar la definición que nos maneja la Ley General de Protección Civil en su artículo 2, donde tiene un montón de conceptos que aprovechando el momento, pues les sugiero, ¿verdad? Que los revisen porque eso nos permite hablar el mismo idioma. Recuerden que de repente tenemos como conceptos que tendemos a confundir o que se van, nos basamos a veces en otras fuentes, qué sé yo, pero al final, si queremos tener una uniformidad en lo que hablamos, en los instrumentos que generamos, en los procedimientos, podemos o debemos basarnos en los conceptos que pues son oficiales, ¿no? Entonces, la Ley General de Protección Civil nos maneja un montón de conceptos y entre ellos, ¿qué es una brigada? Una brigada nos dice que es un grupo de personas que se organizan dentro de un inmueble. Primer punto, la organización. Esto es determinante para un adecuado funcionamiento de cualquier actividad que vayan a realizar las brigadas. Las brigadas tienen que estar organizadas y me atrevo a decir que ese es el reto principal que se enfrenta, al que se enfrenta cualquier organización en este tema. Porque muchas veces pensamos que con el hecho de contratar un curso, de mandarlos a entrenar a un super campo de prácticas y demás, ya vamos a tener brigadas que van a ser capaces de responder ante una situación de emergencia. Y pues permítanme comentarles que si esas brigadas no han pasado por un proceso de coordinación, de organización, va a ser muy difícil que realmente puedan operar los procedimientos de emergencia. Bueno, simplemente no se pueden comunicar, no se pueden poner de acuerdo ni siquiera dónde se van a reunir. Entonces, el proceso de organización es determinante para el éxito de cualquier operación. Entonces, primer punto aquí, es un grupo de personas que están organizadas. Me atrevería a decir que van a lograr más las personas estando organizadas que estando súper capacitadas. ¿Sí? Esto es bien importante. Ahora, desde luego, están organizadas, pero también están capacitadas. Y menciona esta definición las que se consideran como las brigadas básicas, que son las brigadas que menciona la Ley General de Protección Civil, en primeros auxilios, en control y combate de incendios, búsqueda y rescate y evacuación. Estas son las brigadas que menciona la ley, que podría decir son enunciativas más no limitativas, ya que cada organización tiene sus propias necesidades y su propia dinámica que puede requerir que se formen otras brigadas con otras especialidades. Vamos a comentarlo un poco más adelante, pero estas son las 4 básicas que nos menciona la ley. Y bueno, esta misma definición de brigada nos dice que las brigadas están designados en la unidad interna de protección civil y son los encargados del programa interno de protección civil de un inmueble. Entonces, las brigadas, como les decía al principio, son las que dan vida al programa.
el programa al final puede ser un montón de papeles, una carpeta enorme llena de cosas, pero lo interesante es cómo al final se le da una aplicación en las diferentes etapas. Desde luego, desde la parte preventiva en el subprograma de prevención y desde luego en la parte ya operativa del programa de respuesta a emergencias, ¿no? El subprograma de respuesta a emergencias y, ¿por qué no?, también en la parte de la recuperación. Entonces, las brigadas al final son las que van a ser protagonistas o deben ser protagonistas en la implementación de estos programas internos. Pero bueno, ya hablamos un poco del cumplimiento, ya hablamos de las brigadas, de qué son, ¿verdad? Pero yo quisiera como hacer un análisis de por qué es tan importante tener las brigadas más allá del simple cumplimiento legal. Entonces, yo siempre me imagino cuando tengo que hablar con mi jefe, con el que firma los cheques, con el que autoriza que la gente se ausente para que pueda participar en los cursos y pueda participar en las prácticas. Y yo le tengo que decir, oye, pues necesitamos capacitar a las brigadas. Y lo primero que me podría preguntar es, ¿y eso por qué? ¿Por qué tengo que tener brigadas? Si yo somos una empresa que pagamos impuestos, por eso hay servicios de emergencia, por eso están los bomberos, ¿verdad? Son ese tipo de argumentos que alguna vez me ha tocado escuchar. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué sería relevante para una organización tener brigadistas? Y bueno, esto nos lleva a tener un pequeño análisis. Si nos vamos al origen, ¿por qué nace la protección civil en este país? Recordarán ustedes que, bueno, en México se han sucedido pues una cantidad de fenómenos importantes. Sin embargo, aquel que marcó un antes y un después en nuestra historia desde el punto de vista de la atención y de la prevención en desastres fueron los sismos de 1985. Estos sismos, a partir de que se empezó todo este comité de reconstrucción y demás, después se hizo esta parte de cómo generar algo, ¿verdad? Algún mecanismo para que no viviéramos una situación similar, ¿sí? Entonces, a partir de esto, salen publicadas las bases para el establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil con fecha 6 de mayo de 1986. Este fue un hecho definitivamente histórico para nuestro país, pero ¿por qué lo menciono ahora? Porque a veces, o pasa que mucha gente no lo sabe, o a través del tiempo se va diluyendo cuál es el origen o qué fue lo que dio el motivo para que la protección civil naciera y para que se diera esta necesidad de que en todos los niveles y a nivel de las organizaciones e incluso a nivel de las familias tuviéramos una preparación, ¿verdad? Entonces, pensamos que protección civil es para andar vigilando que la gente traiga el equipo de protección personal, para andar vigilando, no sé, los trabajos en alturas y cosas que son competencia de otras instancias, de otros instrumentos legales y otras cuestiones. A lo que quiero llegar es que nunca debemos de perder de vista que la protección civil, su esencia es prepararnos ante ese posible desastre que está por venir. ¿Qué va a pasar? A ciencia cierta no lo sabemos, ¿sí? No lo sabemos. No sabemos si va a ser ese gran sismo, si va a ser esa gran inundación, si va a ser la caída de un meteorito. O sea, realmente no sabemos a ciencia cierta qué es lo que sigue, pero nosotros tendremos que estar preparados, no perder de vista
que nuestro trabajo en materia de protección civil es prepararnos para ese desastre que en algún momento nos puede llegar a impactar como sociedad y como organizaciones. Entonces, si nosotros nos tenemos que preparar para un desastre, bueno, pero ¿qué es un desastre? Para esto hay muchísimas definiciones. Recordarán ustedes, un desastre, pues de acuerdo a diversas fuentes y quién lo está estudiando, pues hay diferentes conceptos, pero nuevamente nos vamos a basar en el concepto que nos maneja la ley y nos dice que es el resultado, ¿verdad?, de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores. Acuérdense, son 6 grupos de agentes perturbadores que causan daños y por su magnitud exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. Este aspecto es clave para entenderlo. ¿Por qué? Porque quiere decir que, por ejemplo, las camas de hospital no van a ser suficientes, las ambulancias no van a ser suficientes, los equipos de rescate no van a dar abasto para todos los frentes que hay que atender, etcétera. Entonces, si nosotros tenemos esto muy claro, nos permite entender que como organizaciones tenemos que ser lo más autosuficiente posible, sobre todo para poder atendernos, autoatendernos en esas primeras horas posteriores al impacto. Este es el gran meollo del asunto. Nosotros debemos de ser capaces de poder atender nuestras propias necesidades por lo menos las primeras horas durante un fenómeno, ¿sí? O posteriores a un fenómeno. Por eso tenemos que tener brigadas, por eso tenemos que tener gente entrenada. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar con los servicios de emergencia de nuestra comunidad durante un desastre? ¿Cómo van a estar ellos? Ni siquiera lo sabemos, ni siquiera sabemos cómo van a estar los cuarteles, si van a estar en pie, ¿verdad? Si ellos mismos van a estar en condiciones de atenderse a sí mismos, ¿sí? Ni siquiera sabemos cómo van a estar las vialidades, si son transitables o no. Es más, ni siquiera sabemos si nos vamos a poder comunicar con ellos para poder pedir ayuda. Entonces, nosotros partiendo de estos escenarios que son de un alcance, digamos, comunitario, que no sabemos si vamos a pedir ayuda, a poder pedir ayuda y a poder obtener ayuda, tenemos que estar preparados para poder atender nuestras necesidades más inmediatas, más urgentes durante las primeras horas posteriores a un desastre. Entonces, ¿qué va a pasar con mi organización en esos momentos? ¿Cómo nos vamos a encontrar? ¿Qué situaciones vamos a tener? ¿Qué situaciones vamos a tener que enfrentar? Y si realmente nosotros estamos preparados y contamos con los recursos, con el entrenamiento y con los procedimientos adecuados para poder enfrentar. Yo creo que esa es una pregunta muy importante que tenemos que hacernos. Ahora, las brigadas, además de poder coadyuvar en enfrentar esas situaciones, ¿verdad? Acuérdense, el que se prepara para lo mucho puede atender lo poco. Si yo me estoy preparando para ese gran evento, para ese gran desastre, para esa situación que puede ser muy impactante en la comunidad, evidentemente voy a poder enfrentar otro tipo de emergencias, digamos, de características menos, voy a decirlo así, menos graves en el interior de nuestra organización, ¿verdad? Por ejemplo, las lesiones personales o pequeñas situaciones que se nos puedan presentar ahí. Entonces, el que se prepara para lo mucho, está listo para lo poco, ¿sí? Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que tener en la mente cuando nosotros organizamos, capacitamos y elaboramos nuestros planes de respuesta. Ahora, ¿qué otras ventajas o qué otras situaciones positivas tenemos al momento de
contar con nuestras brigadas. Ya hablamos de, desde luego, muy importante, el cumplimiento normativo, pero a veces no es un argumento suficiente, ¿verdad? El mencionarlo y bueno, muchas veces tenemos que hablar en otros términos para que las personas que toman las decisiones pues se animen, ¿verdad? Y nos apoyen en nuestro trabajo de integrar, capacitar y organizar a las brigadas. Y bueno, una cosa muy importante es la reducción de pago de primas de seguro. La mayoría de las aseguradoras van a tener en consideración todas las medidas preventivas que nosotros podamos establecer para reducir el riesgo en nuestra instalación. Entonces, o incluso algunas ni siquiera nos van a querer asegurar si no estamos en un cumplimiento de ciertas cosas, ¿no? Entonces, el contar con las brigadas es una parte muy importante para que las aseguradoras nos quieran asegurar y además nos consideren en las primas de seguro, ¿sí? Esa es una fuente de ahorro muy importante. Ahora, cuando nosotros capacitamos al personal en materia de seguridad, en materia de respuesta a emergencias, en materia de protección civil, al final ellos se ven frente a una realidad y dicen, yo no quiero esto, o sea, yo realmente no quiero tener que vivir un incendio real. Y la mayoría de las veces esos brigadistas se vuelven una especie de embajadores de la prevención. Vamos a tener un personal más enfocado en la prevención que en la respuesta, porque ya están viendo que realmente no es una cosa sencilla, no es una cosa fácil, que realmente se pueden perder vidas, que realmente son situaciones muy delicadas y ellos van a estar más enfocados en trabajar en la parte preventiva, en que esa situación no se desencadene. Por otro lado, nosotros vamos a tener menores daños a personas, patrimonio y ambiente. Si nosotros tenemos personal entrenado en el sitio con capacidad de controlar las emergencias en sus primeros momentos, en sus etapas iniciales, vamos a tener un impacto muchísimo menor. Un ejemplo súper sencillo sería una persona que es capaz de identificar, de detectar que hay un fuego que está iniciando y que puede dar una voz de alarma y que puede utilizar exitosamente un extintor, y ese daño se queda confinado en un espacio pequeño y en un impacto mucho menor, está ahorrando un montón de problemas hacia esa empresa, ¿no? En cambio, si la persona que está ahí no sabe qué hacer, no sabe cómo actuar, no conoce el uso del extintor, etcétera, ese fuego sale de control y podemos tener grandes pérdidas, ¿no? Entonces son como el mismo evento como inicia y dos desenlaces muy, muy diferentes. Y eso puede ser determinante, ¿no? El entrenamiento, la capacitación que puede tener la persona que está presenciando el evento. Caso similar en una situación de primeros auxilios, ¿no? Eso está muy, muy estudiado. La capacidad o las probabilidades de sobrevivencia de una persona, pues están muy determinadas porque esté presente alguien que sea capaz de detectar que eso es una emergencia y que sea capaz de llamar para pedir ayuda, que sea capaz de iniciar las primeras maniobras y darle seguimiento a toda esa cadena para que la persona que tiene el problema tenga mayores probabilidades de sobrevivir, y no solo eso, sino sobrevivir y tener calidad de vida. Entonces, los primeros en la escena, ¿sí?, van a ser determinantes en el resultado final o en el impacto final que va a tener cualquier situación de emergencia. Y esos primeros en la escena pueden ser nuestros brigadistas. Entonces, vale muchísimo la pena
trabajar en su entrenamiento, en su capacitación y en contar con ellos, por supuesto, ¿no? Ya hablamos del cumplimiento legal, pero además del cumplimiento, bueno, cuando llega a haber alguna situación, también, además del tema del cumplimiento, se pueden venir como sus consecuencias, ¿no? Sanciones, multas, clausuras y todo lo que ello lleva. O sea, al momento de estar clausurados, estamos perdiendo tiempo de producción, estamos perdiendo, desde luego va a haber gastos administrativos, gastos de muy diversa índole, ¿sí? De gestión, de representación, etcétera. Pero también estamos perdiendo parte del patrimonio intangible de una organización, que es la confianza, el prestigio que nosotros podemos tener primero hacia la comunidad, hacia los inversionistas y hacia, en general, hacia nuestro mercado, ¿no? Imagínense que las noticias aparece que nuestra organización está incendiándose y demás. ¿Qué es lo que va a pasar? Probablemente se nos cancelen contratos para comprar, para vender, para exportar, para cualquier cosa, ¿no? Y luego, ¿qué va a pasar? Que la comunidad en la que nos encontramos muy probablemente nos va a querer echar de ahí, ¿no? Entonces, nosotros al tener una emergencia y sobre todo aquellas que salen de control, estamos perdiendo un montón de cosas y una de ellas muy importante es ese patrimonio intangible de cualquier organización, que es la confianza, la reputación, el prestigio, ¿sí? Y es muy importante cuidarlo, mantenerlo. Otra cosa que es muy importante es que la capacitación, todo lo que nosotros invertimos en capacitación para las brigadas es deducible de impuestos. Entonces, bueno, ese es un argumento muy importante porque todo esa, aparte de que vamos a dar ese cumplimiento, pues es un beneficio también desde el punto de vista en materia fiscal. Entonces, vaya, en vez de que el dinero se vaya en impuestos, podemos invertirlo en un capital muy importante para nuestra organización, como es tener personal capacitado, entrenado y equipado, ¿sí? Y algo que es también muy importante es la motivación. El contar con brigadistas y contar con brigadistas que estén activos, o sea, que estén dentro de un programa de reuniones, de actividades, de prácticas, de ejercicios, de capacitación, va a mantener pues muy alto ese nivel de motivación y también va a generar un ambiente de trabajo seguro. Recuerden que la gente requiere también ese tipo de estímulo, de reconocimiento, de contacto, de interacción. Y bueno, las brigadas son una oportunidad bien, bien importante para generar esta parte del salario emocional, ¿sí? Tanto para los integrantes como para el resto del personal, ¿eh? Saber que viven y conviven en un lugar o en un espacio que está preparado, que tiene gente entrenada y demás, también es una tranquilidad, ¿eh? Es una tranquilidad y genera un ambiente de trabajo más seguro y más agradable. Y bueno, considerar que ese es un beneficio que también tenemos de manera directa. Ahora, otra gran ventaja que nosotros como organizaciones tenemos es que generamos, también aportamos a la comunidad esos primeros respondientes. Las organizaciones son esos semilleros que entrenan y luego, por decir así, liberan a la comunidad esos primeros respondientes entrenados, ¿sí? Mucha gente ha salvado vidas en la calle a partir del entrenamiento que han recibido en el trabajo, ¿sí? Casi me atrevo a decir que la mayoría de las veces
el entrenamiento lo aplican en su vida personal, en su vida familiar, en su vida social o en la vida de comunidad, incluso antes que en el trabajo. Y bueno, el, el brigadista es el primer respondiente dentro de una organización, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta y hay que desarrollarlo como tal. Sus programas de capacitación, sus programas de entrenamiento deben de ser muy enfocados a desarrollarles estas habilidades. Eh, los brigadistas van a hacer ese primer contacto con la situación de emergencia, pero no solo los que lo están presenciando, sino los que están en capacidad de actuar con una preparación y un conocimiento. Y bueno, debemos desarrollar todas sus capacidades y todas sus habilidades. Por allí la norma 02 de la Secretaría del Trabajo maneja una guía donde habla del perfil del brigadista. Y yo siempre he dicho que eso es una cosa como aspiracional, ¿verdad? Donde dice que el brigadista debe tener salud física, salud mental, que debe tener liderazgo, don de mando, capacidad de trabajo bajo presión y toma de decisiones. Y no, bueno, o sea, de verdad es como si estuviéramos hablando de Superman. Y hay que ver nuestra realidad, ¿no? Con quién es el personal con el que vamos a trabajar. Entonces, a lo mejor no tienen esas habilidades, pero hay que desarrollárselas. A la gente hay que desarrollarla, no solo la parte técnica, sino todas las otras habilidades. Precisamente eso, desarrollarlos en liderazgo, desarrollarlos en toma de decisiones, desarrollarlos en su salud física, ¿sí? Desarrollarlos en sus habilidades de comunicación, sus habilidades interpersonales, son herramientas que le van a poder, que le van a permitir ejercer su papel como brigadista de una manera más efectiva. Hay que considerar que el brigadista usualmente es un trabajador que es un oficinista, es un soldador, es una profesora, qué sé yo, un conductor de montacargas, yo qué sé, cualquier oficio, cualquier actividad, y de repente le toca enfrentarse a una situación límite de vida o muerte, que jamás en su vida ha visto sangre real y queremos que actúe como si de verdad lo supiera todo, ¿no? Entonces, hay que ser conscientes de ello y desarrollarlos en esos escenarios a los que se pueden enfrentar, ¿sí? Y prepararlos. Y bueno, yo quiero comentarles así a manera de una conclusión para dar tiempo de escuchar sus comentarios y si tienen alguna pregunta. Decirles que, bueno, el equipo por sí mismo no hace la brigada. O sea, yo puedo tener los mejores equipos, los mejores trajes de bomberos, los mejores equipos encapsulados para brigadas de materiales peligrosos, etcétera, pero el equipo por sí mismo no va a ser la brigada. Hay empresas que tienen equipos súper sofisticados y nadie los sabe usar. Nadie los sabe usar adecuadamente. Entonces hay que tener mucho cuidado porque eso puede generar una falsa sensación de seguridad o una falsa sensación de protección. O sea, el equipo como tal no hace a la brigada. Ahora, el entrenamiento propiamente no consolida la brigada. O sea, yo los puedo entrenar. Es más, yo puedo tener un equipo con los mejores paramédicos del mundo, con el mejor entrenamiento, pero eso no consolida una brigada. El componente principal es la organización. En la medida que esa brigada esté organizada, es cómo se van a poder comunicar, cómo se van a poder poner de acuerdo, van a poder sacar las mejores habilidades de cada uno de los integrantes y tendrán los mejores resultados, tanto en etapas preventivas como en etapas de respuesta. Y bueno, eh, a este punto yo dejaría mi intervención. No sé, Ricardo, si es oportuno que, o si tenemos algún comentario o si crees que sea el momento de comentarlo. Sí, ingeniera, ¿cómo no?
Tenemos algunas preguntas, algunos comentarios. Nos pregunta el doctor Alejandro Acosta, dentro del, cito, leo textual, dentro de las brigadas ya no existe la brigada de comunicación. ¿Desde ¿Dentro de qué, cuándo? perdón? Dentro de las brigadas ya no existe la brigada de comunicación. Ah, ¿Desde ok. cuándo? ¿La brigada de evacuación, búsqueda y rescate se dividió? Ok. Bueno, voy a tratar de responder esto. No conozco a fondo normativa muy local, pero si nos vamos a las brigadas que menciona la Ley General de Protección Civil, son las 4 que mencioné: primeros auxilios, control y combate de incendios, evacuación y búsqueda y rescate. Así las menciona. Ahora, por otro lado, hay otras brigadas que están mencionadas en la guía de la norma 002 STPS 2010. Y allí nos cambia un poco, deja de mencionar la brigada de búsqueda y rescate y menciona la brigada de comunicaciones. Entonces, como tal, no es que haya desaparecido, sino que tiene que ver con que si es un requerimiento que está, digamos, en la ley, y la brigada de comunicaciones como tal está en una guía de referencia de una norma. Es decir, es como una sugerencia. ¿Sí? Les repito, hay que ver también legislaciones muy locales porque puede haber reglamentos municipales o algo que sí lo mencionen. No desaparece. Yo lo que les diría es, hay que ir a la práctica. Si a mí me preguntan, ¿es importante la brigada de comunicaciones? Yo les diría sí. Y si no existe una brigada como tal, debe haber quien realice las funciones de comunicación. O sea, lo importante es que se haga, ¿no? Lo importante es lo que se hace. Entonces, sobre todo cuando las organizaciones son muy grandes y complejas, es determinante el tema de las comunicaciones, ¿sí? Y cuando hablamos de comunicaciones, el principal enfoque es la comunicación interna, la comunicación entre brigadas, entre brigadas. A veces se confunde y se piensa que va a ser acá el que va a dar los mensajes a los medios de comunicación y todo, y realmente no es eso. Es facilitar que entre las brigadas y entre los que están participando en la operación puedan comunicarse, que tengan las herramientas, los mecanismos, los medios, y que la información esté reunida, esté disponible para poder tomar decisiones. Yo creo que eso sería de los principales objetivos, pero no necesariamente es que desaparezca, sino que figuran en instrumentos diferentes, y yo creo que mi respuesta general a esto sería: ¿qué brigadas tiene que tener mi organización para que operen los procedimientos de emergencia? Si yo tengo que tener una brigada de comunicación, esté o no esté en la ley, yo la puedo tener, no me limita, ¿sí? Y bueno, las que yo mencioné están en la Ley General de Protección Civil. Gracias, ingeniera. Uh-huh. Leo, hola, soy Ignacio Álvarez. ¿Los colores para los distintivos de las brigadas que pusieron en la definición son los que se estandarizan, o dónde podemos ver los colores oficiales para distintivos de las brigadas, ya que la NOM 009 DITSIT de Segov tiene unos y hay variación? Híjole, la verdad es que es todo un tema, todo un tema porque hay lugares donde no está, digamos, fijo. Realmente, digo, la imagen es meramente ilustrativa, no pretendía así como tal cual establecer los colores, ¿verdad? Ahí yo más bien te pediría tu ayuda. En la Ciudad de México sí hay colores establecidos, ¿no? Tengo entendido. Es correcto, ingeniera, así es, vienen Sí, establecidos. Uh-huh. no sé si tú podrías hacer referencia a cuál es la norma técnica donde se establecen, porque, discúlpenme, acá son de chile, mole y pozole, o sea, no hay un estándar. Vienen, ingeniera, vienen en más de un documento, por ejemplo, los términos de referencia para elaborar Ya. programas Uh-huh. internos de protección civil, Uh-huh. donde sí está, me parece que es muy clásico poner el color blanco para primeros auxilios, rojo incendios, Uh-huh. y así sucesivamente. Para la Ciudad de México, pero bueno, somos un mosaico de 32 entidades federativas y es de libre albedrío.
ahí. Sí, al final creo que no se ha hecho de una manera general. Sería muy positivo, ¿verdad? Sería muy, muy positivo, pero hasta donde tengo entendido todavía no hay así como algo de características generales. Y bueno, también viene el tema de cómo están las propias organizaciones. Hay algunas que son, que las brigadas son de carácter multifuncional, que son cosas que no hemos mencionado, y hay algunas que no tienen las 4 básicas, pueden tener 6 brigadas o más, y todo esto, bueno, empieza como a meter un poquito de, por decir así, de dificultad, pero sí sería ideal que en algún momento se estandaricen los colores y empieza a ver esa tendencia. Aquí aprovecho así rapidísimo para, salió el proyecto de la implementación del sistema de comando para incidentes. Y lamentablemente, bueno, lamentablemente lo veo yo así, que trabajo más con la iniciativa privada, es que está muy orientado a los cuerpos de emergencia, pero muy poco deja el pie al cómo va a interactuar cuando se trabaje con las brigadas, o sea, con las unidades internas de protección civil. Entonces, allí vendría muy bien el tema de irnos estandarizando de cómo nos vamos a identificar unos y otros, ¿no? Que es un principio básico del sistema de comando para incidentes. Pero bueno, hoy por hoy, pues sí, hay como muchas variaciones. Gracias. Nos pregunta Rafael Conde, ¿hay cursos para gente con discapacidad que desean ser brigadistas de protección civil? Híjole, así como hay cursos, no lo sé, no lo sé, sinceramente, o sea, no hay alguno que yo tenga ahorita en la mente, pero lo que sí puedo yo decir en ante este planteamiento es que mencioné el perfil del brigadista y se habla de las, habla de la salud física y mental y demás. Y yo siempre lo que digo ante esto es que cuenta mucho la actitud de la persona y la aptitud para la tarea, por supuesto, ¿sí? Entonces, a veces pensamos en el brigadista y pensamos que va a estar entre las llamas y sacando acá a la gente, acá el estilo de las películas y demás, pero realmente en una operación de emergencia todos podemos tener una participación muy importante. Sí, entonces, desde luego, sabemos que las personas que tienen algún tipo de discapacidad pueden participar en muchísimas tareas, ¿verdad? Como puede ser control, conteo, comunicaciones. Se ha hablado de, ahorita se mencionaron varias, no sé, obviamente depende mucho de ello, pero yo, ¿qué diría? Si se pueden integrar a participar en las unidades de protección civil, yo diría que sí, ¿verdad? En la misma medida que cualquier otra persona, porque finalmente todos tenemos algún tipo de ventaja y algún tipo de limitación. Y aquí lo importante es dar lo mejor de cada quien, ¿no? Para el éxito de las tareas. Gracias, ingeniera. Un par de comentarios, los leo y paso una pregunta. Uh-huh. Dice Guillermo Pérez Quintro, el problema más grande del brigadista es que piensan que son responsables de una emergencia y esto no es así. Los hace más capaces para brindar una atención a una emergencia. Cambia a que sea su obligación. Solo los preparamos para una emergencia por los tiempos de respuesta de los servicios de atención. Claro. Muchas gracias, Guillermo. Gracias por participar. Tengo el placer de conocerlo. Está conocido acá de Jalisco. Y sí, efectivamente, o sea, hay que tener muy claro que el brigadista se forma para atender esos primeros momentos, ¿verdad? Claro, depende mucho de la organización, ¿verdad? Hay a quienes se convierten en bomberos industriales, tal cual como una profesión propiamente, pero así a nivel, el que es el brigadista, tenemos que tener muy claro dentro de la organización y el mismo brigadista que al final va a intervenir de acuerdo a su entrenamiento, a sus capacidades, a sus habilidades para lo que fue entrenado, ¿sí? Y algo bien importante y para lo que muy pocas veces o nunca los preparamos es decirles, por ejemplo, que no toda la gente se va a salvar, ¿sí? Y que no va a ser su culpa y que tenemos que tener esos trabajos de intervención,
¿sí? Para esos casos o esos eventos críticos. Les decía yo, imagínense, de repente es un oficinista lo que en su vida ha visto sangre y de repente le hablan y llega al piso de producción y se encuentra ya el compañero apachurrado, perdónenme la expresión, a veces con lesiones incompatibles con la vida, por ejemplo, y llevan esa culpa. Oye, pero céntrale, tú eres el brigadista, haz algo, ¿no? Entonces, debe haber mucha claridad en eso, ¿sí? Y trabajar, yo pienso que de una manera muy importante en esos aspectos y tener también ya esos protocolos para después del incidente. Y ahora toma eso mucha relevancia con la norma 035 STPS porque definitivamente son eventos críticos y son personal eh, eh, potencialmente que se va a exponer a esas circunstancias y hay que darles un seguimiento por el síndrome de estrés postraumático. ¿Sí? Yo creo que ese es un aspecto muy, muy importante que debemos de tener en cuenta para los brigadistas. Perdón, ¿me decías que había otro comentario? Sí, ingeniera, le mandan saludos desde Chile, Raúl Galás, por una Gracias. parte, y Ricardo García Flores pregunta si para tener registro en Jalisco se necesita residir en ese estado. Ay, ¿qué te puedo decir yo? Tengo entendido que no, porque la lista de consultores y capacitadores, aquí hay 2 registros, hay colegas de muy diferentes procedencias, tengo entendido que no. Sin embargo, no tengo así como frescos todos los requisitos actuales, ¿verdad? Les cuento que yo tengo registro desde hace como unos 15 años, casi desde que nací, y como mi mecanismo es como renovación, no tengo muy, muy presente lo que es para obtener un registro nuevo, pero hasta donde tengo entendido, no es requerido radicar aquí, porque sé que hay colegas o empresas que están registradas y son de otra procedencia, digamos. Hay Pregunta saludos hasta Rodolfo. Chile. Pregunta Rodolfo Apple. Buenos días. ¿Existe una relación entre el número de trabajadores de una empresa y el número de brigadistas? Ay, mira, ya decía yo que de esa no me iba a escapar. Bueno, mire, esto de la relación, híjole, voy a tratar de resumirlo así. Se planteó por primera vez, si no me acuerdo, en una guía como del 94 y hablaba de un brigadista por cada 10 personas o ocupantes. Pero a mi entender, está hablando en el contexto de la brigada de evacuación. O sea, que una persona se iba a encargar de evacuar a 10, porque habla de esos conceptos como jefe de piso, jefe de edificio y cosas por el estilo, ¿sí? ¿Y quién va a hacer lo demás, no? Entonces, realmente esa proporción, hasta donde yo lo entiendo, como yo lo interpreto, solamente se refería a los brigadistas de evacuación. Pero eso se empezó a quedar y en muchos casos se pensó que era casi, casi como una ley. Pero la realidad y la experiencia nos dice que no, no es así. No es así. La mejor respuesta que yo puedo dar desde el punto de vista técnico y práctico es, los brigadistas que tú vas a tener en tu organización son aquellos con los que tú puedes operar los procedimientos de emergencia de una manera eficiente y segura. Esto va a variar muchísimo de una organización a otra. Y yo siempre pongo como ejemplo las organizaciones que son de servicio. Por ejemplo, si es una guardería, todo adulto, sea el puesto que sea, debe ser brigadista, porque la población es altamente dependiente. Entonces, así se hace el jardinero, se hace el guardia, se hace la enfermera, se hace la cocinera, todo adulto se tiene que convertir en brigadista porque tiene que proteger a una población altamente vulnerable y dependiente, ¿sí? Y la proporción allí, vamos a ver cuántos chamacos le toca a cada adulto, ¿sí? Ahora, si tú eres un restaurante, prácticamente todos los empleados deberían de tener formación. ¿Por qué? Pues porque el día que el restaurante está lleno, la proporción
entre los usuarios y el personal que tienes tú cautivo es desproporcionada, vaya. O sea, tú a un comensal no lo vas a entrenar, ¿sí? No lo vas a entrenar. Entonces tú puedes tener 150 comensales y a lo mejor 15 trabajadores. Entonces, para esa proporción, pues todos tendrían que ser brigadistas. Caso muy diferente, la industria o empresas cerradas, donde tú tienes a la gente cautiva, les das inducciones de seguridad, les das simulacros, entrenamientos, conocen su área. La mayoría o en gran medida son gente que se vale por sí misma, ¿sí? Que pueden desplazarse, o sea, suena una alarma y se desplazan y salen y no hay que llevarlos como un bebé de meses cargando, ¿verdad? Entonces, allí a lo mejor la proporción puede cambiar y los riesgos son diferentes. A lo mejor te enfocas un poquitito menos en poner a salvo a la población respecto a la fuga, derrame, etcétera, ¿no? Entonces, ¿a qué es a lo que voy? Que el número de brigadistas, el número y especialidad y todo eso va en función de tu propia organización, ¿sí? No es necesariamente una proporción de la población ocupante, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Un cine cuando está a su máxima capacidad puede tener 5,000 usuarios y un cine lo operan más o menos 150 personas. Estoy hablando de un cine más o menos grande, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Todos tendrían que tener entrenamiento para poder evacuar esas salas de cine o para poder enfrentar una emergencia en esas salas de cine. O sea, la proporción de la población es bien variable y depende mucho el giro y la actividad. Entonces, esa respuesta se la tienen que dar ustedes mismos, ¿sí? Haciendo un análisis de que, acuérdense, todo va en consideración de los riesgos. Alto riesgo, altas medidas, ¿sí? Entonces, no es una respuesta sencilla ni es una sola respuesta para todos. Sí, gracias, señora. Fernando García, felicidades, Alex. Muy explícita tu presentación desde Atotonilco, El Alto, Jalisco. Ay, muchas gracias. Donde se hace el mejor tequila del mundo es en Atotonilco, se los puedo asegurar. Muchas gracias. Y es complicado porque tenemos 100 comentarios, bueno, entre 77 entre preguntas, comentarios, la mayoría de ellos haciendo referencia a su excelente presentación, que si no tiene inconveniente en compartirla con ellos, gracias. Nosotros, si no tiene inconveniente, ingeniera, nos encargaríamos de esa solicitud. Adelante, yo feliz primero de que me hayan invitado y luego de poder compartir con ustedes, bueno, de diferentes partes del país e incluso de otras partes del mundo, a lo que veo. De verdad, muchísimas gracias. Qué poder tienen estas herramientas y qué felicidad. Yo encantada de poder compartir un poquito de esta experiencia. Pues, ingeniera, muchísimas gracias por su participación. Agradecemos su valioso apoyo para compartir con nosotros su experiencia, su expertise en esta temática. De verdad, y personalmente me siento muy agraciado que haya concedido esta plática y le enviamos un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. Ay, muchísimas gracias. Muy correspondido el abrazo. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por sus comentarios. La verdad es que esto da mucha tela de dónde cortar, ¿sí? Hay mucho que se puede hablar del tema de las brigadas, pero lo que yo les diría es, quieran a sus brigadistas, apapáchenlos mucho, considérenlos en todas las dimensiones, no solo en la parte técnica, desarróllenlos, organícenlos y eso les va a ayudar a tener un mejor éxito en cualquier operación de respuesta a emergencia. Hagan prácticas, todos esos escenarios que han simulado en sus estudios de riesgo, practíquenlos en mesa, practíquenlos en campo. Usen los equipos que tienen, que los manipulen, a veces no saben ni acoplar una manguera porque en los campos de práctica ya se las dan acomodadas, ¿sí? Entonces pónganlos, escaleras, mangueras, ponte el traje, quítate el traje, arma la regadera, el botiquín tiene esto, a veces no saben realmente ni qué tienen.
pónganlos a convivir con el equipo, pónganlos a jugar con el equipo. No se necesita a veces mucho. Un análisis de un caso, de verdad hay muchas herramientas, pero sí implica mantenerlos constantemente trabajando para que se consoliden las brigadas. ¿Sí? Eso yo creo que les va a dar muy buenos resultados. Un abrazo para todos, cuídense de verdad y bueno, queda la presentación a sus órdenes y yo también, igual por allí, no sé si por allí puedas compartirles mi correo o alguna cosa, Ricardo, y si en algo les Sí, puedo contribuir, con todo gusto quedo a sus órdenes. cómo no, ingeniera, si le da las siguientes dos láminas, Ay, vienen gracias. sus contactos Ahí estoy. y los siguientes dos más, sí. Ok, bueno, este es un poco de mi experiencia. Eh, Les platico que he tenido la oportunidad de trabajar en varios ámbitos y bueno, actualmente yo me desempeño como directora de una consultoría y de un centro de entrenamiento y bueno, también soy docente en una licenciatura, ¿verdad? Y bueno, pues ahí hago un poco de todo, ¿verdad? Pero estoy de verdad muy feliz de haber convivido con ustedes este día. Y bueno, allí quedan mis contactos, mis redes sociales, igual ya saben, un WhatsApp o un correíto y por ahí estaremos en contacto. Muchas gracias. Mil gracias, ingeniera. Que tenga excelente día. Gracias. Gracias a todos. ¿Ya se acabó?